Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video. Tenía muchísimas ganas, no se imaginan cuántas de hablar al respecto de esto. Porque efectivamente hay un video que está causando un revuelo importante. Vamos a reaccionar a un pedacito solamente y voy a dar mi opinión al respecto sobre lo que está sucediendo con Xabi Alonso y algunos futbolistas en el Real Madrid que aparentemente no solo no están contentos con Xavi, sino que también están actuando de una manera, para muchos, en el que me incluyo, vergonzosa, de una manera vergonzosa, que de todos modos, bueno, cada quien puede tener su opinión y en este video en concreto les voy a agradecer si me hacen saber sus opiniones en los comentarios, muchachos, porque de verdad me gustaría leer cómo se está gestionando todo esto al respecto. La verdad me gustaría leer cómo está todo eso. De todos modos, bueno, vamos a empezar. Vamos a irnos en breve a ver el video, pero quiero hacer un pequeño abrebocas en el que vamos a, pues, a entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Sube Iñaki Angulo un video hablando de información que es su entorno, que bueno, está rodeado de buenos periodistas. Podemos incluir entre sus amigos, conocidos, colaboradores en algún momento, incluso actualmente, a periodistas como Mario Cortegana, como Álvaro de Grado, que es sin ir lejos, es muy amigo de un futbolista de la actual plantilla del Real Madrid, del quien también se habló el día de hoy en ese video, que es Brahim Díaz, y Álvaro de Grado tienen una amistad allí. Tiene también conexiones con Rodri Fáez, con Rodra, que también aparentemente está teniendo buena información ahí en ese entorno Real Madrid. Y bueno, ha hablado básicamente de algunos futbolistas que están haciendo lo posible porque Xabi Alonso termine saliendo del Real Madrid, porque aparentemente pues no están del todo conformes con lo que está sucediendo en ese entorno, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de exigencia, que para mí es algo que es infaltable. Y mira que quiero muchísimo a los futbolistas de los que se ha hablado en el video, creo que son de mis favoritos. Valverde, Vinicius y Bellingham concretamente es como los protagonistas de este video, aunque también hay para Franco y vamos a hablar de esto. Pero yo tengo una opinión muy clara al respecto de todo esto y lo vamos a ver sobre el final del video una vez que hayamos reaccionado al video. Pues bueno, ustedes también saben que yo soy muy de Xabi Alonso. Creo que se está equivocando en muchas cosas. Creo principalmente, y esta creo que va a ser la portada del video, si esto se mantiene como está, que no creo que vaya a cambiar mucho realmente. Dudo mucho que Xavi vaya a llegar a diciembre, muchachos, y me jode porque me gusta, así como me gustaba muchísimo Zinedine Zidane en su momento y todavía. Y bueno, si Xavi pues termina desistiendo de esto o lo terminan echando, me gustaría sinceramente que viniera Zidane y le pusiera un poco de orden allá a ese vestuario. Pero es que, a ver, más allá de que me guste Xavi, que pienso que se está equivocando por poner un ejemplo con la gestión del caso Vinicius, con la gestión del caso Endrick, con la gestión del caso Mbappé y muchas cosas y algunos partidos que aparentemente pues ha desistido de competirlos. Es un entrenador que venía aparentemente a dar una idea muy clara, ¿no? Y este video es más reflexión que reacción a lo que ustedes están acostumbrados, pero es que tenía muchas ganas de hablar sobre esto. Y sí, Xavi pues tiene probablemente el carácter, las cosas negativas que ustedes quieran, pero algunos de esos futbolistas que están allí a día de hoy se puede comparar con lo que ha hecho Xabi Alonso como futbolista para faltarle el respeto de esta manera. Porque sí, en ese vestuario hay campeones de Europa. Por poner un ejemplo, Mbappé no es campeón de Europa. Bellingham no es campeón de un mundial, lo es Mbappé, pero no es campeón de Europa. Mientras que Xabi Alonso es todo eso que les acabo de decir y además con múltiples clubes, ¿no? O sea, es que me parece realmente lamentable todo lo que está sucediendo y por supuesto estoy preocupado. Ya saben mi opinión, soy muy de Xabi Alonso, aunque sí creo que el Madrid necesita cambiar de entrenador mmm, para reconducir la temporada, porque por algo Xabi Alonso no ha terminado de caer bien en el vestuario. Yo siempre voy a preferir el bienestar de mi club, pero también hay un punto que voy a añadir y se los voy a decir en breve. Vamos a pasarnos a reaccionar el video para después la opinión final, que creo que va a ser decisiva y quizás un poco impopular. Y bueno chicos, lo que les decía, aquí está el video de Iñaki, que por cierto, esto no lo van a escuchar en ningún otro lado, por eso que por muy mal que les pueda caer a Iñaki a muchos y X o Y, creo que para este tipo de cosas, a la hora de no tener pelos en la lengua, baila suelta, o sea, me parece brutal y eso es muy, hay que tenerle respeto, es algo que alguien que siempre va de cara hay que tenerle respeto, ¿no? Y bueno, el video yo lo vi completo, me imagino que algunos de ustedes también, los que están aquí es porque desean saber mi opinión y desean expresar las suyas en los comentarios. Pero bueno, en resumidas cuentas, este es el pedazo que a mí más me ha sorprendido seguramente en el que habla de Jude Bellingham. Eh, Tema Bellingham. Esto va a ser impopular, evidentemente, pero al padre de
Bellingham solo le falta que con su huella pueda entrar en los despachos de Valdebebas y en ACS. Es ya lo que le falta, porque aparece tanto por allí, llama tanto y pasillea tanto el padre de Bellingham, que algo de esto ha hecho también el Borussia Dortmund con el otro hijo, que lo dicho ya, allí están dicho, oye, hacedle a este hombre como si viniera a fichar, que pueda entrar ya aquí con una huella y que se presente aquí sin tener que llamar. Esto me pareció muy llamativo, muchachos, porque el padre de Bellingham pareció un tipo súper tranquilo, ¿no? Esto no quiere decir que vaya Messi, que Iñaki tenga razón, pero un tipo como Iñaki Angulo, que ha enfrentado un montón de demandas y un montón de cosas, a mí me cuesta creer que esto se lo está inventando. Esto se lo están diciendo y esto es porque lo tiene bien confirmado, la verdad, y es llamativo. Sí he escuchado muchas cosas de Bellingham, que es un tipo que está generando muchas cosas dentro del vestuario del Real Madrid y que, bueno, tiene embobado al madridismo por su actitud dentro del terreno de juego, que la verdad es que emociona ver a Bellingham cómo se entrega en muchas cosas, pero este tipo de cosas lleva mucho tiempo saliendo. Eso es el Camp Bellingham. Bellingham las mata callando, pero Bellingham es uno de los mayores focos de insubordinación a Xabi Alonso que estamos teniendo. Se lo ha explicado en rueda de prensa, se lo ha explicado en vídeo, de los que no les gustan. Se lo ha explicado en privado, que quiere que juegue centrocampista. Hizo a mirar los mapas de calor de los dos últimos partidos de Bellingham. De delantero centro la mayoría del tiempo y cargando área la mayoría del tiempo y pasándose por el forro las instrucciones básicas que le da su entrenador y en lo que han intentado trabajar desde el día 1. Esto es opinión. Creo que Alonso está a punto de desistir de esto. ¿Qué es lo que pasa paralelamente a este que hace lo que le sale de las pelotas? Pues que el padre está tocando los cojones todos los días. Que si a ver quién es este para decirle a mi hijo, pero este sabe que mi hijo ganó la Champions hace 2 años marcando 20 y pico goles. Este sabe lo que ha hecho mi hijo, este tal, este cual. ¿Pero qué habéis traído aquí? Esa es la tónica general que están teniendo que aguantar del padre de Bellingham. Tanto aquí como en Alemania, pero bueno, eso que se lo coman los alemanes por su lado. O sea, el año pasado hubo cositas de estas también. Que si la R, que si no sé qué. Es una figura muy divisoria, muy divisoria. Y es una figura que tiene un padre que hace estas cosas. ¿Qué es lo que ha visto el padre aquí también? Que aquí hay padres, el de Mbappé, que va hasta a comidas de directivas. Coño, yo también quiero lo mejor para mi hijo. Coño, mi hijo también es para mí el mejor del mundo y el mejor del equipo. Pues mi hijo que tenga el mismo tratamiento que este. Si aquí hay uno con la huellita en ACS o en el Bernabéu, donde toque, o en Valdebebas, tal, con la huellita, si aquí hay uno que no es delantero y juega delantero, si mi hijo, que es mejor que él y que corre más que él y corre más que los otros, quiere jugar a veces de delantero, que se apañe el entrenador. En esas estamos. Y Federico Valverde, hace unos años os conté... Y aquí cortan el clip que he seleccionado porque es como el más completo que he encontrado y cortan el video, evidentemente, muchachos. Hablan de Federico Valverde, otra persona que a mí sinceramente me ha sorprendido mucho porque es un chico que llegó con una cierta humildad, que se tragaba muchas cosas que seguramente ni siquiera tenía que tragarse, hasta cierto punto que lo aguantó y seguramente, como dice este hombre en este video, subió a la oficina de Florentino y pues entre comillas le solventaron ese pequeño percance. No es que yo sinceramente estoy preocupado y no me quiero enredar mucho con esto, no voy a alargarlo mucho, voy a utilizar el último minuto para dar mi opinión al respecto. Si hay oportunidad de salvar la temporada, muchachos, porque bueno, nosotros los madridistas tenemos un problema y es que somos muy radicales de, bueno, ya vamos a quemarlo todo, ¿no? Pero si hay una oportunidad de salvar la temporada y eso pasa por despedir a Xabi Alonso o hacer que se vaya, porque también hemos visto cómo el Madrid gestiona este tipo de cosas, me va a joder mucho, pero voy a entenderlo. Porque una temporada, otra temporada como la pasada, creo que sería un poco, o sea, yo creo que ya sería insostenible y a lo mejor empezaría el madridismo a mirar hacia otro lado, ¿no? Segundo, obviamente sí, despidieron a Xabi Alonso en diciembre, se acabó el amor, lo que sea, o sea, súper bien, pero pónganse a pensar, despiden a Xabi Alonso, ¿quién va a venir a gobernar a este montón de futbolistas que están, como dice esta información, pasillando en contra del entrenador? Que la pasada temporada
quisieron echarle la culpa a Carlo Ancelotti, que tenía gran parte de la culpa, pero la mayoría de la culpa era de ellos. O sea, no les sirve un entrenador vago, entre comillas, porque es básicamente lo que intentaron transmitir para justificar la temporada espantosa que hicieron. Y ahora que llega un entrenador que hace las cosas bien, tampoco les sirve. Lo siento mucho. Ya esto pues tiene un camino trazado de que algo no está funcionando allí dentro y no va precisamente de la mano del entrenador, que el entrenador es la cabeza desprendible más fácil, seguramente sea esa, y probablemente eso termine reventando primero por allí. Pero si el Real Madrid se considera todavía o quiere volver a ser un club serio, va a tener que empezar a tomar medidas, y estas cosas que están sucediendo no tolerarlas. Y hablo claramente, sacar a estos personajes que están haciéndole la vida imposible a los entrenadores, que les están dejando tirados cuando les pagan una millonada para hacer su trabajo. Porque está bien que a ti no te caiga Xabi Alonso, porque se ve que el tipo tiene un carácter complicado, pero otra cosa es muy diferente no hacer el trabajo que te está pidiendo que hagas, que él considera que en todo caso es lo mejor para el equipo. Así que mi opinión al respecto es muy clara. Aquí se van a tener que empezar a tomar medidas con los futbolistas, o vamos a tener una década absolutamente vergonzosa, absolutamente lamentable y absolutamente barcelonesca, que al final es algo que llevamos riéndonos durante una década del Barcelona, de cómo ese vestuario estaba podrido con los Messi, Neymar, Suárez y todo lo que vino después. Y creo que estamos encaminándonos a algo por lo menos parecido, y es algo que me preocupa muchísimo. Mi opinión está muy clara. Si van a sacar a Alonso, pues creo que sería incluso el momento para intentar reconducir un poco la temporada, o esperar a ver si se gana la liga, que creo que la van a ganar. Tienen todo para hacerlo, pero también limpiar ese vestuario de algunos futbolistas que definitivamente se han pasado un poco de la raya, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Por supuesto, sus opiniones en los comentarios. No sé cuántas visitas va a tener este video y me da exactamente igual, pero tenía muchas ganas de hacer esto, la verdad. Gracias por acompañarme, por supuesto, con el Real Madrid ante todo, ante cualquier futbolista, que, te repito, de los tres de mis favoritos, y Alonso, que me gusta bastante también y tenía mucha ilusión en esto. Pero primero, siempre va a estar ese escudo que está ahí, muchachos, y eso tiene que ser lo más importante siempre. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Y chao, chao.